¿Qué pasaría si la realidad que conocemos no es más que una ilusión? ¿Si nuestro cerebro tuviera el poder de alterar la realidad misma? Jacobo Greenberg, un científico mexicano, estaba convencido de que había encontrado la respuesta. Él no era un simple investigador. Su trabajo y sus descubrimientos lo llevaron a cruzar la línea entre la ciencia y lo desconocido. Greenberg se sumergió en el mundo de los chamanes y de las energías ocultas, explorando secretos que podrían haber revolucionado la forma en que entendemos la mente. Pero en diciembre de 1994, desapareció sin dejar rastro, dejando su investigación incompleta y muchas preguntas sin respuesta. ¿Fue silenciado porque estaba a punto de descubrir algo que cambiaría al mundo? ¿O fueron sus teorías tan peligrosas que se convirtió en una amenaza para los poderosos? Jacobo Greenberg Zilberbaum fue un destacado neurofisiólogo y psicólogo mexicano, nacido en la Ciudad de México en 1946. Su formación fue sólida y diversa. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y más tarde completó un doctorado en fisiología del cerebro en la Universidad de Nueva York. Esta sólida base científica lo llevó a desarrollar un profundo interés en temas como la percepción, la conciencia y los estados alterados de la mente, áreas que en su época no eran del todo aceptadas por la comunidad científica tradicional. Greenberg se volvió particularmente controversial debido a su interés en el chamanismo y los fenómenos paranormales. Inspirado por su contacto con la famosa curandera mexicana Pachita, Greenberg comenzó a estudiar el poder de la mente y su capacidad para influir en la realidad. Hay que hablar también de Pachita, ya que es clave en esta historia. Pachita también fue un personaje controversial. Muchos la acusaban de ser una charlatana y atribuían sus milagros a efectos psicológicos o a la sugestión. Sin embargo, algunos científicos, como Greenberg, argumentaban que su trabajo era digno de investigación, pues desafiaba las leyes conocidas de la biología y la física. Pachita practicaba lo que llamaba operaciones espirituales, que consistían en cirugías sin anestesia y, en muchos casos, sin instrumentos médicos convencionales. Utilizaba un cuchillo de monte que consideraba una herramienta mágica, y con él abría el cuerpo de sus pacientes, extraía tejido o elementos dañinos y luego reparaba la herida. Estas operaciones no dejaban cicatriz y, según se dice, los pacientes experimentaban poco o ningún dolor. Lo más sorprendente de su práctica es que personas de todo el país acudían a ella en busca de ayuda, afirmando que sus métodos lograban curaciones milagrosas. Aunque estas cirugías no eran reconocidas por la medicina tradicional, el testimonio de sus pacientes, que aseguraban experimentar mejorías en sus condiciones, fue clave en su popularidad. A Jacobo le faltaban explicaciones para entender cómo hacía Pachita estas curaciones con solo sus manos y un cuchillo de monte. Es por eso que Jacobo empezó a creer que la mente humana podía curar, crear y moldear toda la realidad. Jacobo desarrolló su teoría del campo sintérgico. Según él, este campo es una especie de matriz de energía o red invisible que conecta todos los aspectos de la realidad. La mente humana interactuaría constantemente con este campo, moldeando y percibiendo la realidad a partir de él. En otras palabras, la realidad tal como la conocemos sería una proyección de este campo generada y sostenida por la conciencia de los individuos. Greenberg sostenía que el cerebro no solo es un receptor pasivo de información externa, sino también un transmisor que puede alterar o modificar este campo. Por tanto, el cerebro no estaría limitado a sus funciones convencionales, sino que tendría un potencial oculto que, de ser comprendido y explotado, podría llevar a nuevas formas de interacción con el mundo, como por ejemplo la telepatía. Los chamanes, a través de prácticas ancestrales, habrían aprendido a dominar ciertos aspectos de este campo, logrando hazañas que la ciencia convencional no podía explicar, como las curaciones de Pachita. La idea de que el cerebro pueda manipular la realidad desafía las nociones tradicionales de la ciencia y la medicina. Si el trabajo de Greenberg fuera cierto, implicaría que la humanidad tiene un poder mucho mayor del que cree y que la conciencia podría ser la clave para desbloquear habilidades latentes en cada individuo. Esto, naturalmente,
Podría ser una amenaza para ciertos intereses poderosos que prefieren que el conocimiento y el control sobre el poder de la mente permanezcan ocultos. Greenberg era consciente de que sus investigaciones podían ser vistas como altamente controvertidas y potencialmente peligrosas, por lo que muchos de sus experimentos y estudios se realizaban con un perfil bajo. Aunque trabajaba oficialmente en el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia en México, también realizaba experimentos en su propio laboratorio y en contextos privados para evitar llamar demasiado la atención. Para estudiar el campo sintérgico, Greenberg realizaba experimentos con meditadores, personas con habilidades psíquicas y, en particular, con chamanes. Algunos de sus experimentos se centraban en medir cómo dos personas en estados de meditación profunda podían compartir experiencias o incluso sincronizar patrones cerebrales sin comunicación directa. En estos experimentos, los participantes llegaban a experimentar sensaciones compartidas o pensamientos simultáneos, como si existiera una conexión que trascendiera los límites físicos del cuerpo. Para Greenberg, estos fenómenos demostraban la existencia del campo sintérgico. Sin embargo, estos estudios eran difíciles de validar científicamente debido a la naturaleza subjetiva de los resultados y la resistencia de la comunidad científica a aceptar ideas tan radicales. Ante la dificultad de obtener respaldo oficial, Greenberg optaba por compartir sus hallazgos solo con ciertos círculos, con el fin de evitar una reacción negativa o una posible intervención por parte de las autoridades. Las investigaciones de Greenberg, de haber sido confirmadas, podrían cambiar la estructura misma del poder en la sociedad. Las instituciones médicas, científicas y religiosas, que se basan en sistemas convencionales de pensamiento, podrían sentirse amenazadas por la posibilidad de que el ser humano tenga acceso a dimensiones de la realidad hasta ahora desconocidas. Algunos teóricos creen que su desaparición puede estar vinculada precisamente a esto, sugiriendo que ciertos poderes podrían haber actuado para evitar que su trabajo saliera a la luz y comenzara a cambiar la percepción colectiva de la realidad. Greenberg desapareció misteriosamente en diciembre de 1994, y hasta la fecha no se sabe qué sucedió realmente. Esta desaparición ha sido fuente de múltiples teorías conspirativas. Algunos creen que pudo haber sido silenciado por fuerzas poderosas que no querían que sus descubrimientos revolucionaran el pensamiento científico o que la gente comenzara a cuestionar la naturaleza de la realidad y del poder mismo. Otra de las teorías más intrigantes sobre la desaparición de Jacobo Greenberg involucra a su entonces pareja, Teresa Mendoza. Antes de desaparecer, Greenberg vivía con ella en la Ciudad de México. Los detalles sobre la relación entre ambos y los eventos que rodean la desaparición han generado una enorme cantidad de especulaciones, y varios puntos extraños sobre Teresa han alimentado las teorías conspirativas. En el día en que Greenberg fue visto por última vez, se cuenta que Mendoza había dejado una serie de mensajes confusos y contradictorios sobre su paradero, lo cual levantó sospechas. En una versión, Teresa afirma que se ausentó unos días por una visita a su familia en Monterrey, y cuando regresó, Greenberg ya no estaba en casa. Sin embargo, algunos amigos de Greenberg aseguran que Mendoza evitó dar información clara y que su actitud ante la desaparición parecía insensible y evasiva. También se dice que Jacobo Greenberg le tenía miedo a Teresa, lo que refuerza la teoría. Pero, ¿y si esto es una cortina de humo para ocultar lo que realmente pasó? Nunca lo sabremos. Lo que es cierto es que Jacobo estuvo a punto de descubrir algo grande para la humanidad, pero algo pasó que desapareció sin dejar rastro de su vida ni de su teoría. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Jacobo tenía razón con su teoría? Te leo en los comentarios.